Hola, muy buenas noches. Sean todos nuevamente bienvenidos a un espacio más, un programa más de Indaguemos Juntos. Hoy jueves 20 de junio del 2024, cuando ya son las 10:36 minutos de la noche. Buenas noches, tarde o buenos días para quienes vean esta grabación en el momento que lo estén haciendo. Que el Eterno, nuestro Dios Creador bendito, les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muy bien, en esta oportunidad vamos a realizar lo más rápido y breve posible un estudio sobre una palabra o sobre un nombre, mejor dicho, que encontramos en las Escrituras, que tenemos en la Biblia, y que esto me motivó que estoy en un grupo donde siempre abrimos un debate ameno, un conversatorio sobre temas bíblicos, teológicos, y en esta oportunidad pues estuvimos hablando sobre, hubo alguien, mejor dicho, yo no hice comentarios, pero que habló sobre el nombre de Jesús. Si lo que nosotros conseguimos en la Biblia como Jesucristo, si la palabra o el nombre, o si Jesucristo es un nombre propio o es una inserción entre Jesús y Cristo, o si se debe decir Jesús el Cristo, entendiendo en primer lugar que la palabra Cristo pues significa ungido. Esto proviene de una raíz hebrea que es Mesías, ungido. La palabra Mesías significa ungido. Y para esto vamos a usar tres herramientas. El Eastword, que es una herramienta electrónica para el estudio de las Escrituras. Acá en el canal ustedes pueden ver en los videos uno donde hablamos una introducción del Eastword, cómo usarlo en lo básico. La otra herramienta que vamos a ocupar, o que vamos a usar, el navegador con esta página que es biblehud.com, que nos tiene un interlineal griego. Y vamos también a usar la página del codicesinaíticos.org, que es un códice del siglo IV aproximadamente, que está en línea, digitalizado, y al que usted puede tener acceso gratuitamente. Muy bien, vamos con lo que nos ocupa y vamos a basarnos en Marcos capítulo 1, versículo 1. En Mateo 1:1 también habla de Jesús, pero quise hacerlo aquí porque en cuanto al códice sinaíticos, en Mateo está borroso. En cambio acá en Marcos sí tenemos un panorama un poco más claro del texto. Pues en este caso el Códice Sinaítico es un texto griego mayúsculo, es decir, está escrito en mayúscula, en consonantes, y está en escrito continuo, es decir, en escritura continua. No tiene separaciones, no tiene ni comas ni puntos. Por tanto, esto ya de aquí parte el trabajo del traductor, usar la gramática del idioma en el que se va a traducir el texto, y por supuesto aplicársela a la traducción. Marcos 1, vámonos a la versión Reina Valera 1960, que es la más común de todo. Dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Solo es, no vamos a leer más nada, solo es. Y vamos a usar un interlineal griego, que es el interlineal. Tenemos varios. Muy bien, tenemos el texto, un interlineal griego de Tischendorf. ¿Sí? Como les decía, esto que ustedes ven acá es la palabra en griego. Esta numeración, los números G976 nos envía una referencia del diccionario griego Strong. Si yo selecciono aquí y me voy al apartado de diccionario, aquí tenemos una serie de apoyo en el idioma,
¿Ok? Volvamos a la versión. Y luego está la traducción al español. Entonces tenemos el griego, el número Strong y la traducción. En este caso, Biblos. Sabemos que Biblos es libro, se traduce como libro. Aquí lo tenemos. Evangelios, Evangelión. Tenemos aquí, principio. Si lo vemos acá en el diccionario, la palabra Génesis, que tiene que ver con genealogía, creación, naturaleza, un principio. Eso habla del principio del evangelio o de origen. Tenemos libro de origen de Jesús. En este caso tenemos Jesús, que se traduce o proviene del griego Iesous o Iesous, ¿ok? Al español, Jesús. Y el caso que nos interesa, que es el término Christos o Christos del griego, y que se traduce al español como ungido. En este caso tenemos el libro del origen de Jesús, ungido. Ahora, hay algo muy particular, que en el griego, vámonos al códice sinaítico rápidamente, tenemos acá, en esta parte que está el cuadrito rojo, donde ustedes ven el cursor, tenemos el texto griego. En la parte derecha de su pantalla, donde está el cursor, tenemos el texto griego en minúsculo o minúscula, pues. Vamos a decirlo de esta manera, transliterado. Y en la parte de abajo tenemos la traducción en inglés. Lo único que esta página tiene solamente la traducción al inglés, pero usted puede usar el traductor de Google y le va a traducir el texto que está en inglés al español. Pero básicamente tenemos aquí en inglés el principio del Evangelio de Jesús Cristo. Jesús Cristo. No aparece Jesús el Cristo. De hecho, en el texto griego no aparece el artículo él. El artículo él se le agrega en la traducción, o sea, los traductores al español, por normas gramaticales que deben respetarse. Al traducir, colocan el artículo él. En este caso, Jesús el Cristo. Pero, ¿qué pasa? En algunos casos, o en la mayoría de los casos, se tomó el nombre de Jesús y el título, porque en este caso Cristo viene siendo un título. ¿Cuál es el título? El Mesías. Y lo unieron para que sonara Jesús Cristo. Y de hecho, en el texto griego se lee así: Jesús Cristo. Entonces, en la mayoría de las traducciones, por eso es que vemos un texto al español. Vámonos a la Reina Valera 1900, dice libro de la genealogía de Jesucristo. Porque no, en el texto griego no hay, o no está, o no aparece el artículo él para que se diga Jesús el Cristo. Muy bien. Esto es importante entenderlo, porque recordemos que quienes tradujeron, en este caso vamos a hablar de la traducción más conocida al español, como lo es la Reina Valera, que dicho sea de paso, la primera traducción que realizó Casiodoro de Reina fue la Biblia del Oso. Yo la tengo por acá. Vamos a buscar la versión original, que está en el castellano de la época. Estamos hablando del castellano que se usó, o que usaba castellano que usó Casiodoro para traducir esta versión, ¿ok? Y que él, por supuesto, teniendo lo que tenía a la mano, manuscrito que tenía a la mano, eso le proporcionó a él lo que él pudo traducir. De esta manera, fíjense que acá donde dice el oso, lo que pasa es que aquí está con un español ya más moderno, dice libro de la generación de Jesús,
Pero fíjense que el artículo el artículo el no está del mismo color que está en el resto de las letras. Por tanto, aquí se sobreentiende que en el español o el castellano le colocaron el artículo el. Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos da a entender a nosotros? Pues que la mayoría de las versiones tradujeron Jesucristo, pero que ese no es el nombre, sino la unión del nombre con el título, Jesús Cristo. Ahora, si nosotros nos basamos en darle el título correcto a nuestro amado Señor Jesús, por supuesto que se sobreentiende de que lo correcto sería decir Jesús el Cristo, porque estamos hablando de Jesús su nombre, como los hebreos también lo llaman, Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Mesías. Y cuando nosotros decimos Jesús el Cristo, estamos diciendo lo mismo, pero traducido al español, o Jesucristo. Pero cuando nosotros vamos teniendo cierto conocimiento, vamos a entender que lo correcto sería decir Jesús el Cristo. Ahora pasa algo que es la cuestión de la costumbre. Es igual que el nombre de Dios, el nombre propio de Dios. Las versiones castellanas vertieron Jehová, pero que el tetragrama contiene 4 letras, que es YHVH, que es la Yod, la Heit, la Vat y la Heit en el hebreo, y que ese nombre o esas 4 consonantes se perdió en la pronunciación exacta y correcta, porque por algo los judíos no pronuncian ese nombre, dicen Hashem, dicen Adonai, que es el Señor, Hashem el nombre, el eterno, el creador. Entonces, pero los que han estudiado estas 4 consonantes, el tetragrama, dicen que, o algunos hebraístas, que lo más cercano a la pronunciación es Yahvé. Uno dice Yahweh, Yahvé, pero que al español tradujeron como Jehová. El asunto es que la Yod representa la Y en español y no una J para que diga Jehová. El caso de Casiodoro, cuando tradujo la Biblia del Oso, sí decía Yehová, algo así. Muy bien, entonces ya para terminar, acá en este interlineal que tenemos de la página de bibliahut.com, tenemos lo mismo. Dice Biblos de la genealogía, o libros de la genealogía de Jesús Cristo. Jesús Cristo. No está el artículo el Cristo. Entonces tenemos que entender que unieron el nombre y el título, la mayoría de las versiones, al español. ¿Pero por qué? Vuelvo y repito, si nos basamos en este texto, en este códice sinaítico, podemos ver que vamos a ubicarnos acá. Aquí tenemos el nombre y Jesús abreviado en griego. Estas rayitas que nosotros vemos arriba de las 2 letras, eso representa una abreviación del nombre o de la palabra. Y de este lado, donde vemos la segunda rayita, vemos la abreviación de la palabra Cristo en griego. Fíjense, aquí lo tenemos: Jesús Cristo. Por tanto, no tenemos el artículo el. Entonces tenemos en este caso aquí la traducción de Jesús Cristo. Vamos a usar el traductor de Google para que podamos ver en pantalla a lo que yo me refiero. El comienzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos una cuestión de gramática, tenemos una cuestión y algo que yo siempre menciono es que un idioma, en el caso hablando de la Biblia, recordemos que la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto en hebreo, porciones en arameo, y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto con el griego y porciones en arameo. Cuando se traduce al español o a cualquier otro idioma, los traductores tienen que
por cuestiones de gramática, o sea, respetar la gramática, respetar las normas gramaticales, insertar los artículos necesarios para darle sentido a las palabras, y eso lo encontramos cuando vemos este interlineal griego. Vamos a poner el de Westcott y Hort, pasa lo mismo. Jesús, tenemos aquí de Jesús ungido, aquí traducen correctamente la palabra Cristo como ungido. Ahora, supongamos que en vez de traducir Cristo, se tradujera lo que dice o lo que se entiende en el hebreo, que es la palabra Mesías, que se traduce como ungido. Entonces sería Jesús ungido o Jesús el ungido, pero el griego da el término Cristo o el título Cristo. Okay. Puedes dejar sus comentarios en la parte de abajo, pues en la caja de comentarios, valga la redundancia. Allí les voy a dejar el enlace de la página del Códice Sinaíticos y el enlace de esta página biblihood.com, que tiene muchas herramientas para el estudio de la escritura. También les recomiendo pues que puedan ver el video de la introducción a este programa Sword, que usted tiene aquí la posibilidad de instalar más de 20-30 versiones de la Biblia. Tiene un apartado de comentarios, tiene un apartado de edición para usted hacer sus ediciones, y tiene un apartado de diccionario. Toda la cantidad de diccionarios que tenemos acá, tanto en griego como hebreo, arameo, Real Academia Española. Tenemos tópicos, libros que usted puede, acá yo tengo las 95 tesis de Martín Lutero. Tenemos nombres bíblicos con su significado, nombres de colores metales con obvio significado, el plan de salvación, y así sucesivamente. Entonces, para no alargar más el video, les recomiendo que pues se suscriba a nuestro canal, comparta este contenido con quien ustedes crean que les pueda ser útil y de edificación, y active la campanita para que reciba notificación cada vez que nosotros subamos un contenido nuevo. Si quieres que profundicemos un poco más con respecto a este u otro tema, déjanoslo en los comentarios y con gusto estaremos en un próximo video. Shalom y bendiciones. Que el Eterno, nuestro Dios Creador bendito, pues les continúe bendiciendo, y la gracia de nuestro amado Señor Jesús el Cristo sobreabunde en sus vidas.